Vimos ayer el plexo braquial, formado por las raíces C5, C6, el primer tronco primario, C7, segundo tronco primario, C8 y T1, tercer tronco primario, de cuyas raíces nacieron los nervios músculo cutáneo, mediano, cubital, braquial cutáneo interno, braquial cutáneo externo en las regiones anteriores, y el radial y el axilar o circunflejo de las raíces posteriores. Y dijimos que los nervios dorsales no forman plexos, sino que corren en forma independiente y aislada cada uno por debajo de cada costilla. Los 6 primeros nervios dorsales se distribuyen en la piel y músculos del tórax, y los del 7 al 12 se distribuyen en los músculos y piel del abdomen y de la región inguinal. Vamos pues a dar una revisión a los nervios dorsales para entrar al plexo lumbar. Jimena, lee los nervios dorsales. Jimena Fernández. Hay 12 pares de ramas ventrales de los nervios torácicos que no constituyen plexos. Al salir del canal raquídeo se dividen en ramos posteriores y anteriores. Las ramas posteriores se distribuyen en los músculos paravertebrales, columna vertebral y estructuras intrarraquídeas. Las raíces anteriores de los 12 dorsales están ubicados entre las costillas, nervios intercostales, con el duodécimo debajo de la última costilla, nervio subcostal. Los nervios intercostales se distribuyen a las paredes del tórax, las 6 primeras ramas, y de la raíz 7 a la 12 en el abdomen. Tenemos el esquema de los nervios dorsales. Las 6 primeras ramas corresponden al tórax y las 6 siguientes, del 7º al 12º, corresponden al abdomen y a la región inguinal. Tenemos aquí el plexo cervical, formado por las 4 primeras cervicales, la primera, la segunda, la tercera y cuarta, que dan ramos superficiales para la piel y ramos profundos para los músculos del cuello. El más importante nervio de este plexo es el nervio frénico, que va a descender desde el cuello hasta el tórax, rodeando al corazón, hasta terminar en el diafragma para inervar al músculo diafragmático de cada lado, a la pleura, al pericardio y al peritoneo que está en el diafragma. Después del plexo braquial, de la C5 a la T1, para la inervación de los músculos del hombro y del miembro superior. Luego las 12 raíces dorsales, el plexo lumbar, formado por las 4 raíces lumbares, primera, segunda, tercera y cuarta. La quinta se anastomosa con el sacro para hacer el plexo llamado lumbosacro. Y la coxigia, que es la parte final del sacro, con 1 o 2 nervios coxigios. Los llamados dermatomas, o sea, las zonas de la piel que corresponden a los nervios periféricos. Tenemos en verde la cara y la parte anterior del cráneo, más atrás un poquito de la línea media, inervados por el trigémino, un nervio muy grande, que ya dijimos su tronco se encuentra en el tallo cerebral, desde el mesencéfalo hasta la médula, la porción sensitiva. Y la porción motora es un nervio pequeño, colocado nada más a un lado de la porción sensitiva, con sus 3 ramas, la oftálmica de Willis, la maxilar superior y la maxilar inferior, inervando la cara y la parte anterior de la cabeza.
Luego el plexo cervical, inervando la parte posterior de la cabeza y el cuello. El plexo braquial al hombro y al miembro superior. Las 6 primeras dorsales para el tórax y las 6 siguientes para el abdomen. La parte anterior de la pierna y del muslo por el plexo lumbar y la parte posterior por el plexo sacro. Y la región coxigia alrededor de la zona anal, del coxis al ano, la parte del periné pequeña de esa región. Vamos a ver ahora el plexo lumbar, formado por las raíces lumbares L4, L1, L2, L3 y L4. La L5 se une con el sacro para formar el plexo lumbosacro. A ver, Rodrigo, lee el plexo lumbar. Plexo lumbar. Se forma por las raíces anteriores de los primeros nervios lumbares con participación de las 12 raíces dorsal. La unión de las raíces anteriores, Las 12 no, la 12ª nada más. la 12ª raíz dorsal. La unión de las raíces anteriores del T12 y L1 se forman los nervios ileohipogástrico y nervio ileoinguinal. Abdomino genital mayor y menor. De una rama descendente de L1 y la raíz de L2 se forman los nervios ginetofemoral y el nervio cutáneo lateral del muslo, femorocutáneo y genitocrural. De las ramas L2, L3 y L4 se forman los nervios femoral, crural y obturador. El femoral y el obturador. El femoral también se llama crural. Aquí tenemos el plexo lumbar. L1 dando las dos ramas, hilio hipogástrico e hilio inguinal, anteriormente llamadas abdomen genital mayor y abdomen genital menor, hilio hipogástrico e hilio inguinal. De L2 da la cutáneo lateral femoral y la genitofemoral, que antiguamente se llamaban femorocutáneo y genitocrural, cutáneo lateral femoral y genitofemoral o genitocrural. Y 3 de L1, L2, L3 y L4 se forman los últimos nervios que son el genitocrural y el crural. El obturador y el crural. O sea, el obturador y el femoral. Estos dos son los formados por varias ramas. Estos son los dos primeros por la T12 y L1. Los dos primeros. Los dos siguientes por L1, L2. Y los dos de abajo por L2, L3 y L4. Son las 3 ramas las que participan para formar estos dos nervios. El génito femoral, el obturador y el femoral. Obturador y femoral. A ver, Rafael Felipe, lee las raíces de L1. Raíces de L1. El nervio iliohipogástrico, abdomino genital mayor, con fibra de L1, corre anterior al cuadro lumbar. Lateral a este, perfora el transverso del abdomen, donde discurre entre este y el oblicuo interno. Encima de la cresta ilíaca emite un ramo cutáneo lateral y continúa como su ramo cutáneo anterior. El nervio ilioinguinal, abdomino genital menor, con fibra de L1, corre más abajo que el iliohipogástrico. Atraviesa la pared abdominal lateral y entra al conducto inguinal. A ver, Oscar, lee las raíces L1, L2 y L3. El nervio genitofemoral femorocutáneo con fibras de L1 y L2
Perfora el músculo psoas mayor para salir por su superficie anterior. Después de pasar posterior al uréter, se divide en sus ramos genital y femoral. El ramo genital entra al conducto inguinal y el ramo femoral corre por lateral a la arteria ilíaca externa y luego entra en la vaina femoral junto a la arteria femoral. El nervio cutáneo femoral lateral genitocrural con fibras de L2 y L3 sale por el borde lateral del psoas y va hacia la espina ilíaca anterosuperior. Corre posterior al ligamento inguinal en la llamada lacuna vasorum y entra en el muslo. A ver, María Fernanda, lee las raíces L2, L3 y L4. Raíces L2, L3 y L4. El nervio obturador con fibras de L2 y L4 corre detrás del psoas en su lado medial. Luego pasa por la línea terminal y pasa por la cavidad pélvica. Entra al conducto obturador para llegar al muslo. Acá se divide en sus ramos. El nervio femoral o crural con fibras de L2 y L4 es el más grande de los nervios del plexo lumbar. Sale por el borde inferior lateral del psoas para correr entre este y el músculo ilíaco. Luego pasa posterior al ligamento inguinal para entrar al compartimiento anterior del muslo. Ahí se divide en sus múltiples ramos. Aquí están los músculos inervados por las ramas del plexo lumbar. El hilio inguinal o abdomen genital menor inerva al oblicuo interno del abdomen y al transverso del abdomen. El oblicuo interno es el que está por debajo del oblicuo externo y el transverso está por abajo. En el abdomen, en la pared abdominal, hay tres músculos. El oblicuo mayor o oblicuo externo, el oblicuo menor o oblicuo interno y el transverso. Esos tres músculos son los que forman la pared abdominal, la pared lateral. Y la parte central la forma el recto anterior del abdomen. Recto anterior del abdomen. Es el que tiene varios segmentos atravesados de aponeurosis que forman la llamada tabla del lavadero por sus múltiples espacios de cartílagos intermedios. O sea, es un músculo formado por varios pedacitos de músculos intercalados con cartílagos. Llega hasta el monte de Venus. Es la región del pubis. El obturador, al obturador interno, al pectíneo, al abductor largo, abductor menor y al grácil. Todos los nervios que están en la región inguinal y que van hacia el muslo, que son casi todos ellos aductores del muslo. El femoral o crural inerva al psoas ilíaco, al pectíneo, al sartorio y al cuádriceps y al cuadrado lumbar. Aquí tenemos un esquema del plexo. Tenemos aquí la raíz P12 dando una pequeña rama para L1. Y de L1 salen dos ramas, el abdomen genital mayor y el abdomen genital menor, llamados también nervio ilio inguinal y nervio ilio epigástrico e ilio inguinal. Ilio epigástrico e ilio inguinal. Luego de L2 y L3, L1 y L2 se unen para dar estas dos ramas. La génito femoral y el nervio cutáneo lateral del muslo. Nervio cutáneo lateral del muslo y nervio génito femoral. También llamado anteriormente el fémoro cutáneo y el génito crural. Fémoro cutáneo y génito crural. Y los nervios más gruesos formados por las raíces de L2, L3 y L4, que son el femoral y el obturador. Son los nervios más gruesos, femoral y obturador. Abdomen genital mayor y abdomen genital menor. Fémoro cutáneo y génito crural y femoral y obturador.
El abdomen, a su estudio, se divide en regiones. Se puede dividir en 9 regiones o en 4 regiones. Cuando se opta por la división de 9, las regiones se llaman de la siguiente manera. En el centro, alrededor del ombligo, el mesogastrio. Arriba, el epigastrio y abajo, el hipogastrio. Mesogastrio, epigastrio y mesogastrio. Debajo de las costillas, el hipocondrio, que aquí es debajo de la costilla, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. A los lados del mesogastrio, el flanco derecho y flanco izquierdo. Y a los lados del hipogastrio, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Los músculos inervados por el plexo lumbar. El hilo inguinal al oblicuo interno del abdomen es el músculo que está en medio. Ya dijimos que en el abdomen hay 3 músculos. El abdomen, el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, que es el más profundo. Y anteriormente, en la región anterior, en la parte anterior, el recto anterior. Y el monte de Venus. El génito femoral, ahí nos dice a qué músculo, el obturador, al obturador externo, al pectíneo, al músculo aductor largo, al aductor mayor y al grácil. Y el femoral, al ilíaco, al pectíneo, al sartorio y al cuádriceps. A ver, Jimena Guadalupe, lee el femoral cutáneo o fémuro cutáneo. Nervio femoral cutáneo. El nervio cutáneo femoral lateral L2 y L3, también conocido como nervio cutáneo lateral del muslo o nervio femorocutáneo, es un ramo directo del plexo lumbar. Sigue un trayecto oblicuo hasta la espina ilíaca anterosuperior y luego pasa en la profundidad del ligamento inguinal hacia el muslo, incidiéndose en los ramos anterior y posterior. La rama anterior inerva la piel de los peroneos lateral y anterior del muslo. El ramo posterior inerva la piel desde el plano del trocánter mayor hasta el centro de la zona justo proximal a la rodilla. Pues el fémuro cutáneo es el músculo, recuerden ustedes cuando hablábamos del conducto del triángulo de ahí del muslo. Los elementos que pasan por debajo del arco de falopio. En la parte más externa pasaba el nervio femorocutáneo, después el músculo psoas y luego el nervio crural. Luego en la parte interna la arteria femoral, la vena femoral y el ganglio de Cloquet. Y luego ya sigue la parte interna de la región inguinal. Ahí este es el fémuro cutáneo, que pasa por debajo. Aquí pasa el psoas ilíaco. El fémuro cutáneo pasa en la parte más externa. El crural pasa por la parte más interna. Aquí pasa la vena femoral y la arteria femoral y el ganglio de Cloquet del sistema simpático. Y aquí está un ligamento ilio inguinal. Y aquí el músculo psoas ilíaco. Este es el psoas, este es el ilíaco. Y el psoas viene de acá, de la columna, hacia el trocánter mayor en la parte posterior. El trocánter menor. A ver, el nervio femoral o crural, que es el que acompaña a la arteria ilíaca, que se convierte en arteria femoral al llegar al muslo. A ver, y tal Mireya, el nervio femoral o crural. Nervio femoral o crural. El nervio crural femoral es la rama más grande del plexo lumbar. Se origina a partir de la división dorsal de la rama ventral de los nervios lumbares segundo, tercero y cuarto. Desciende a través de las fibras del músculo
emergiendo posteriormente por el borde medial del músculo y desciende entre este y el músculo ilíaco, por detrás de la fascia ilíaca. Luego avanza por debajo de la arcada crural y se separa de la arteria femoral por un segmento del músculo psoas mayor. Tiene nuevamente las ramas, el fémuro cutáneo, acá en la parte externa, el crural, que es el que desciende aquí, y el abdomen genital mayor y menor, que se quedan aquí en la pared del abdomen. El crural, sigue leyendo. ¿Y tal? Nervio femoral. El nervio crural se divide en 4 ramas terminales que son nervio del cuádriceps, inervación motora de las 4 porciones del músculo cuádriceps, nervio musculocutáneo externo, inervación motora del músculo sartório, nervio musculocutáneo interno, inervación motora del músculo pectíneo, nervio del safeno interno, el cual acompaña a la arteria femoral superficial. Dicho nervio es solo sensitivo y va a inervar la porción cutánea interna de la pierna, no del muslo. Hasta abajo, hasta la pierna. A ver, Isis sigue leyendo el nervio femoral. Isis Aranza. No se puede conectar. A ver, Claudio. Lee el nervio femoral, continúa leyendo. Alondra. El nervio femoral se divide en una división anterior y una posterior. División anterior. En el muslo, la división anterior del nervio femoral da lugar a las ramas anterior cutánea y la muscular. Ramas cutáneas anteriores. Nervio cutáneo intermedio, nervio cutáneo medial anterior. Ramas musculares. Nervio para el músculo pectíneo, que se origina justo abajo del ligamento inguinal femoral para llegar a la superficie anterior del muslo, donde frecuentemente se duplica. Nervio para el músculo sartorio, que se origina junto con el cutáneo intermedio. A ver, Isis Aranza. Vuelve a leer el femoral, división posterior. El nervio femoral origina el nervio safeno y las ramas musculares y las articulares. El nervio safeno es la rama cutánea más grande del nervio femoral. Va a inervar la porción cutánea interna de la pierna. Las ramas musculares son pares el recto anterior. Son para, no para, son para el recto anterior. Son para el recto anterior, el vasto externo, el vasto interno, el vasto intermedio. Las ramas articulares de la rodilla son 3. La primera es un filamento de angulación de la rodilla por su cara anterior. La segunda acompaña la rama articular de la arteria genicular descendiente. Perfora el lado medio de la cápsula articular labial. La tercera rama deriva del nervio femoral, va al músculo vasto intermedio. Es el nervio femoral o nervio crural. Sus ramas van a inervar los músculos del abdomen, el sartorio,
el cuádriceps, los pectíneos, todas las regiones aquí de la región anterior del muslo. A ver, Aline, lee el plexo sacro.